Buenos días, hermanos. Gusto volver a saludarles nuevamente y poder retomar el estudio que hemos traído ya de varias semanas atrás. Y queremos nosotros, en verdad, terminar reafirmando lo que es el capítulo 13. Ya tenemos 3 estudios en el capítulo 13 y podríamos tener muchos más, pero no queremos tampoco detenernos mucho, porque hay otros aspectos que tenemos que analizar también en cuanto a la doctrina, al mensaje completo que viene en la Escritura. Hoy vamos a estudiar a qué se refiere el capítulo 13 de Apocalipsis cuando dice que hay un número. Y vaya de que este número ha traído bastantes especulaciones. ¿A qué me refiero? Vamos a leer capítulo 13 de Apocalipsis, del 15 en adelante. Apocalipsis capítulo 13, verso 15 en adelante. Dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿De qué estamos hablando? Había una bestia, en primer lugar salió el dragón, luego surgió la bestia, el dragón le dio fuerza a la bestia, le dio poder, y esta bestia luego también es ayudada por una segunda bestia, de la cual se habla aquí en el capítulo 13, ¿verdad? Y dice, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no, a todo el que no la adorase. Estamos hablando de una bestia segunda que hace que todo el mundo tenga que inclinarse a la bestia primera. Y verso 16 dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Estamos hablando aquí de un poder que va a forzar la mente, la fuerza del hombre, a que se adore. Quieras o no, tienes que inclinarte. ¿A qué les recuerda este aspecto de forzar a alguien a adorar? En la Biblia ha habido registros de personas que fueron forzadas a inclinarse a adorar. ¿Se acuerdan de quién fue? Daniel. A Daniel, a sus compañeros. ¿Se acuerdan que un día se estableció una tremenda estatua que mandó a hacer Nabucodonosor para que se le adorara a esa imagen? Y aquel que no se arrodillara, aquel que no se inclinara, ¿qué iba a pasar? Iba a ser metido al horno de fuego. Pues bien, algo parecido está pasando aquí. Tiene que notarse, tiene que haber al final del tiempo una tremenda línea, bien marcada, que divide a los fieles hijos de Dios y a los infieles o a aquellos que se dicen ser hijos de Dios y no lo son. Decíamos en uno de los temas anteriores que esta segunda bestia que hace o que oprime a los hombres para que se adore a la primera bestia que los forza, esta bestia no es pagana. Es decir, no es atea. Es decir, no niega a Dios. Por el contrario, dice ahí que tenía cuernos como de cordero. ¿Se acuerdan? Quiere decir que esta bestia es una bestia cristiana, entre comillas. Es una bestia que tiene principios religiosos, pero que hace lo contrario a lo que parece. De ahí que dice que es como un cordero, ¿sí? Pero que habla como dragón. Es un cordero, sí, que habla blasfemias, habla como dragón. En apariencia es una cosa, pero en la actitud es otra. Y que va a obligar a los hombres, a los moradores de la tierra, rico, pobre, chico, grande, para que obedezca y siga y le haga una imagen a la bestia, a la primera bestia. Ya habíamos comentado en uno de los temas anteriores
que esta bestia era esa bestia que surgió en algún momento en la historia y lo marcábamos como en el año 538, de acuerdo a la mayoría de los historiadores, y esa primera bestia gobernó por 1260 años. Fue quitada de su poder en el año 1798, pero no murió, sino que dice el capítulo 13 en el verso 3, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta primera bestia un día fue lastimada, se levantó y ahora está siendo ayudada por la segunda bestia que tiene carita, cuerpo, actitud, entre comillas, de cordero, pero que habla como dragón. La pregunta es, bueno, Pastor Javier, ¿a qué se referirá la Biblia entonces? Habíamos dicho que esa segunda bestia tuvo que ser una bestia que se levanta cuando cae la primera bestia, alrededor del año 1798. Tuvo que haberse estado levantando ya una bestia para cuando cayó la primera bestia, ya esta tenía fuerza. Para que un imperio suba, tiene que haberse levantado de nada, ¿verdad? De cero, haber crecido para poder derrocar a otro. En este caso, este imperio se levantó, pero no derrocó a nadie. No tuvo que levantarse para derrocar a un imperio. Se levantó, dice que nació de la tierra, de ahí se levantó esta bestia. Pues bien, ahora esta segunda bestia hace que el ser humano, tenga que adorar a la primera bestia. Y dice el versículo 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Y en esta mañana vamos a hablar un poco de la gematría. ¿De la qué? Gematría. Ahora, no tiene que ver nada con la geografía, nada con otra cosa que se le parezca, sino que es una ciencia que muchos de los pueblos antiguos utilizaban para, ¿qué diremos? Identificar a ciertas personas de una manera bien sofisticada. Y de igual manera, está mucho en la literatura hebrea. Gematría es ponerle a cada letra de cierto idioma un equivalente en números. Por ejemplo, ¿qué número estoy teniendo aquí? El número 2. 2 es así. Pero si es así, ¿qué letra es? ¿Y qué número es? 5. Ustedes ya hicieron gematría en este momento. Es decir, a la V o a la B corta le pusieron un número, que significa 5. Vamos en esta mañana a hablar un poco de eso, ¿sí? Fíjense, aquí vemos nosotros que esta bestia intentará hacer la última gran alianza con toda la humanidad. ¿Cuál fue? Ya lo vimos. Ya hemos estado analizando un poquito, vamos a ir rapidito. Según el nombre de la bestia, es el número 666. Exacto, y eso es lo que vamos a analizar en esta mañana. ¿De dónde viene ese número misterioso? Escuchen, cuando en este país surgió de repente el seguro social, ¿sabían ustedes que cuando se idearon el tener un número de seguro social, la mayoría de la gente decía, ¡ah! Ese es el número de la bestia? ¿Sí? No te inscribas en el seguro social porque te va a chupar la bruja. ¿Sí? ¿Sí? Porque si te inscribes en el seguro social ya vas a estar marcado. Y muchos cristianos, y esta nación es protestante, muchos cristianos dijeron no lo hagas, pero quieras o no, tienes que hacerlo. Al ratito dijeron, no era. Al ratito dijeron, es
es las tarjetas de crédito, ¿sí? Así que cuando surgieron las tarjetas de crédito, ¿qué dijeron? Ah, las tarjetas de crédito son la marca de la bestia. Y dicen, no agarren tarjetas de crédito. Y la gente no quería tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque pensaban que ese era el número de la bestia. E incluso algunos decían, detrás de la tarjeta de crédito está, si tú sumas los números, algunos que eran un poco, ¿cómo le diremos? Que les gusta mucho el misticismo, todo eso, decían, mira, sumándolos todos te da el 666. ¿Sí? Es decir, ha habido en verdad bastantes detallitos. A ver, alguien me habla por ahí. Sí, porque mi número de seguro social aparece tres número 6. Ay, Luis. Ya no me hables, Luis. Fíjense, es bien interesante, ¿sí? Y mucha gente se la pasa en verdad a todo encontrándole forma de 666. Lo interesante, hermano, últimamente, ustedes sabían que a los animalitos le pueden meter un microchip, ¿sí? Para que no se te pierda. Si se te pierde, ahí está el nombre del animalito, la dirección del fulano, de quién es el dueño. Y unos dicen, de igual manera va a ser así con los hombres. Y es una realidad. En algunos lugares ya los están poniendo, ¿para qué? Especialmente aquellas personas que están enfermas, que en algún momento se pueden perder o tienen algún accidente, o que necesitan una medicina especial. A esas personas se les pone un microchip bien pequeñito, una cosita bien pequeña donde viene toda la información tuya, dónde vives, quién eres, a quién, teléfono de emergencia, etcétera. Algunos dicen que posiblemente un día el billete va a dejar de circular, la moneda. ¿Por qué? Debido a tantos robos, debido a tanta corrupción que hay en el mundo, ¿sí? Debido a tanta drogadicción, todo por el bajo mundo se maneja con efectivo, ¿cierto? Cash. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Dicen, ya no va a haber efectivo, no va a haber moneda, no va a haber billete. Porque aquel que quiera hacer una transacción tiene que meter dinero al banco y la cuestión va a ser, ¿de dónde salió ese dinero? Me estás metiendo 30, 40 millones de dólares en el banco. ¿A qué te dedicas? No, pues soy carpintero. Pues ¿cuánto cobras por hacer una mesa? Y ahí va a venir la investigación. Entonces la pregunta es, ¿de dónde saca el dinero la gente? Ah, son narcotraficantes, trafican armas, algo por el estilo. Entonces, de ahí que se quiere, algunos proponen en que no se utilice el efectivo. Y muchos dicen, en las tarjetas ahí va a estar el 666, porque tú vas a trabajar y ya nunca vas a ver un peso. Todo va a estar en el banco y en tu tarjeta. Así que si un día te quieren robar, no te pueden robar ya efectivo. No te pueden robar tu tarjeta, a menos que te forcen, ¿verdad? A decir tu PIN number, tu número de identificación personal, y de esa manera ya pueden tener dinero, pero aún así no van a poder tenerlo del todo, porque lo van a tener que pasar a otra cuenta. Así que va a haber un control total. Algunos dicen, eso es la marca de la bestia. Lo interesante, hermanos, es que el diablo está tratando de crear bastante revolución en la mente de mucha gente, que unos dicen, ahí está, no, acá está, y por donde en verdad está, es donde la gente no está poniendo el ojo. ¿Sí me doy a entender con esto? Donde la gente debe de tener puesta la mirada, no hay absolutamente nada. Fíjate, ya vimos esto, esta bestia hacía que grandes y pequeños, ricos y grandes, pobres y libres, esclavos, se pusieran una marca. ¿Dónde? En la mano derecha o en la frente. Ahora, ¿qué significará eso? Fíjense que dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, el número de su nombre. Escuchen esto. Una cosa es la marca de la bestia. Otra es el número de su nombre. Y otra cosa es la bestia. ¿Sí? Son tres aspectos diferentes. Ahora, fíjense ustedes.
El versículo 18 dice que aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta. El número de la bestia, pues el número del hombre es número de hombre y su número es 666. ¿Qué significará el 666, hermanos? Algunos dicen, es el número de la bestia. Sí, pero ¿qué significa? Tanto se habla de eso. Hay películas, hay investigaciones. Pues fíjense, eso viene desde los antiguos, hermanos. Hay, en las tierras babilónicas, los antiguos babilónicos, ellos tenían una, ¿cómo le llaman? Sí, tenían 36 símbolos y en esos símbolos, originalmente por los babilónicos, ¿verdad? El número iba inscrito en un amuleto protector contra los malos espíritus y era dedicado al dios Sol. Se llamaba el Sigila Solis o el sello del Sol. Los babilonios llevaban eso, ¿verdad? Un sello del Sol. Decían, esto nos va a proteger de los malos espíritus, pero por el contrario. ¿Ustedes creen que los protegía de los malos espíritus? No. Aquel que anda en ese mundo, ¿de qué los va a proteger el diablo? Si está con ellos. ¿Sí? Bien interesante. Ahora, noten esto. Fíjense que sumando todos esos números, siempre daban, usted sumas por todos lados y siempre te va a dar 111. Y con eso lo sumas todos y te da el 666. Esto es gematría, hermanos. Esto es gematría. Quiere decir darle un ¿cómo se llama? Números a todas las cosas que tú ves. Fíjate, los babilonios dividían el cielo en 36 constelaciones y escribían los números del 1 al 36 en forma tal que al sumar los totales de las columnas entre sí daban el número 666. Ahora, ¿qué otra cosa? Fíjense, creían en la influencia para el bien y para el mal de los números. Así que en algunos nombres, en arameo, hebreo, latín y griego, había que buscarle la equivalencia numérica al número mágico y protector del 666. Es decir, si tú tienes el número 666, estás protegido contra todo mal. Interesante, ¿verdad? Y habían, hermanos, en la antigüedad era muy común eso. Especialmente el pueblo de Dios, aún así, el pueblo de Dios le daba un tremendo significado a los nombres. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sí? Dependiendo del tipo de persona, cada nombre significaba algo. Por ejemplo, el nombre Yeshua. ¿Qué significa? Jesús. Bueno, Yeshua es el nombre hebreo para el nombre griego Jesús. Pero Yeshua o Jesús significa Salvador. Ahora, en su persona, las personas revelaban su carácter. En su nombre revelaban su carácter. Es decir, en el caso de Josué, que es el nombre de Yeshua, él en su vida real, él fue un salvador. Sí. Él guió al pueblo de Israel hacia la Canaán celestial terrenal, finalmente. Él los metió. ¿Jesús es salvador? Sí, en su actitud, en su nombre ya tenía lo que él iba a ser, un salvador. Ahora, dentro de los nombres estaba escondida una misión. De igual manera, dentro de ese famoso número 666 está escondida una misión. Fíjense, esta serpiente, el Teitán, en griego, es el dios toro serpiente. Ahora fíjense, ahí les va la gematría. El nombre en griego, fíjense ustedes, Teitán, da como resultado, fíjense ustedes, la T tiene un equivalente en número. Y ese Teitán, tú los sumas la T, la E, la I, la T otra vez, y te da al final, ¿cuánto? 50. No, 666. 666. Ahora dirían ustedes, ¿pero eso qué tiene que ver? Bueno, en los nombres estaba escondido ese número. Ahora aquí yo me imagino que más de algunos de ustedes han investigado, algunos se han puesto de ustedes a ver qué número tiene su nombre.
No se sorprenda que posiblemente a alguno le salga el 666. No se espanten. Mientras ustedes no tengan ese carácter, vivan la vida felices. El problema está de que el 666 está escondido en alguien que tiene un carácter que en verdad contradice a lo que Dios dice. Y ahí está el punto. Surge una pregunta, bueno, ¿por qué tanto misterio en ese número 666? ¿Por qué Dios no se lo dijo a Juan el revelador en el Apocalipsis? Hey, mira, va a ser ahí está, esta es la bestia y en este se va a aplicar. ¿Por qué creen ustedes que no se lo dijo? ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si dijeran, Eduardo es el 666? Algunos dicen, bueno, sí es medio bestia el pastor, ¿verdad? Sí, tal vez será medio bestia, pero fíjense, escuchen, ¿qué hubiera pasado con aquellos que supieran eso? Si yo sé que yo soy, en mí se aplica eso, lo que voy a hacer es destruir todo lo que aquello que mencione que yo soy, ¿cierto? Además de que no se aplica a una persona específicamente. A través de la historia se puede aplicar a esa línea que viene contradiciendo siempre a Dios. Noten ustedes que ya para los babilonios ya existía eso. Por ejemplo, Stur o Saturno en arameo, fíjense ustedes, el dios de las tinieblas, es 666. En diferentes idiomas ustedes lo pueden encontrar. Y el diablo, hermanos, está escondido detrás de muchas cosas. Su verdadero carácter está escondido detrás de esos nombres. Y fíjense, lo interesante es que siempre tienen que ver con Satanás. Lo impresionante es que todos estos nombres tienen que ver con Satanás, a quien la Biblia llama la serpiente, el dios de las tinieblas. Todos los amuletos, todas esas cosas que existían en la antigüedad, siempre tienen que ver con Satanás. Y caben siempre, o siempre caen en el 666. Y lo curioso es que dice que esos amuletos traen protección. Es lógico, Satanás protege sus intereses, ¿cierto? Satanás protege a aquellos. Ahora fíjense, los griegos también tuvieron conocimiento del 666. De por sí, el alfabeto griego tiene su equivalencia numérica y algunos nombres suman el 666. Es decir, las letras, me brinqué. Las letras griegas, el alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, min, todos esos nombres, sí, todos esos nombres griegos, ese es mi fuerte, me encanta. Todos esos tienen un equivalente en número, todas las letras. Ahora, fíjense ustedes, hay nombres que realmente suman el 666 y ustedes se van a asombrar. Por ejemplo, la palabra latinos o latinos, y que significa al idioma latín, que es el idioma oficial de Roma. Escuchen esto. Latinos, da, la L tiene un equivalente a 30 y así vayan sumándolo ustedes y van a darse cuenta de que da al final 666. Y de paso, es el idioma oficial que se habla, o se hablaba y se habla. Se hablaba antiguamente para las misas, ¿cierto? Era el idioma en el que se hablaba, en el que se daban las misas. Escuchen, miren la G latina basileia, el reino latino o romano. Aquí está, miren. El reino romano, tú lo analizas bien y le pones los números, y ahí está, mira. G latine basileia. ¿Sí? Sumas todos los números y te da el reino romano al final, te da 666. Y noten ustedes que siempre se aplica, en la mayoría de los casos, algo que tiene que ver con Roma. Es bien interesante esto. Ahora, ahí les va otro. Itálica Ecclesia, la iglesia itálica o italiana. Y ahí va, miren,
súmenlos todos. ¿Y cuál es la iglesia italiana, hermanos? ¿Cuál es la única iglesia italiana? La de Roma. La iglesia de Roma. ¿Cierto? Es la única, es la que gobierna. Y noten ustedes, al final da 666. En el idioma latín, el que fuera el idioma oficial de la iglesia en Roma, los números latinos originales tienen un valor que sumados entre sí dan el número protector del mal. Fíjense ustedes que los números oficiales que existían antiguamente, estos números, que eran los con los cuales se inició el idioma, tú sumas cada letra y al final te da 666 también. Es bien interesante eso. Ahí te va otra. Ay, perdón, ahí me adelanto. Uno de los títulos que el Papa lleva en su mitra, ¿cuál es? Es el Vicarius Filii Dei, o vicario de Cristo, o el representante de Cristo en la tierra. Mira, fíjate cómo lo vemos eso. Vicarius Filii Dei. Su equivalencia en final, en números son 666. ¿Qué más? Fíjense. El 666 se refiere a algo o a alguien que se haya opuesto y que lo siga haciendo a Dios, a su pueblo y a la verdad. El 666 tiene que ver con un conflicto entre los adoradores de Dios y los adoradores de Satanás. Por lo tanto, hay que entender el número y el número de la bestia en el contexto religioso. Cuando tú te vas al capítulo 3 de Daniel, vas a encontrar algo bien interesante. Fíjense ustedes. Dice aquí el 3.1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era ¿de qué? ¿Cuántos? Cuya altura era de 60. 60 es un múltiplo del número 6. ¿Y la anchura era de qué? ¿Notas tú eso, hermano? Que la estatua que Nabucodonosor mandó a hacer era un múltiplo de 6. Ahora, ¿será que lo hacían intencionalmente? Algunas veces yo diría que sí, algunas veces no, pero como son dirigidos por el maestro de las mentes que están en la oscuridad, sin duda alguna, que quedaban en eso. Es decir, las mentes creadoras o consejeras de Nabucodonosor eran dirigidas por el enemigo de Dios, y vaya de que tenemos que decir que así era, porque lo que realmente quería Nabucodonosor es que se le adorara a su imagen. Estaba opuesto el rey a que se adorara al Dios verdadero de Daniel y sus compañeros. Por lo tanto, aquí Nabucodonosor es un símbolo de Satanás. Y todo lo que él hacía estaba opuesto a lo que Dios quería. Por lo tanto, vemos nosotros que en su contexto, en verdad, realmente, siempre vas a encontrar algo que tiene que ver con asuntos de adoración. Y es lo que realmente quiere Satanás. Dice, ¿con quién se compara el poder religioso que ha perseguido a los santos y también ha cambiado la ley de Dios? ¿Quién es el que ha cambiado la ley de Dios, hermanos? No ha habido otro poder religioso más que el poder que ha tenido esa ramera de Apocalipsis. A ver, dice, y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quién será? Ya lo estuvimos analizando al inicio del estudio del capítulo 13. ¿Sí? Esta misma bestia es la misma mujer que ha apostatado, que se ha acostado, dice. Una mujer que es la madre de todas las rameras. Se ha acostado con todos los reyes de la tierra y coquetea con todo mundo.
y ha traído, dice, blasfemias, ¿sí? Es decir, dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oros, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano llena de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Estamos viendo entonces, hermanos, de que esta mujer, o esta, que es la misma bestia, ha traído fornicaciones, es decir, abominaciones delante de Dios. Y en su frente un nombre misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones ¿de qué? De la tierra. Esta Babilonia, a donde se aplica el 666, ha traído abominaciones y es la madre de las rameras. Si es madre, ¿qué quiere decir? ¿Que tiene qué? Hijos. Pero dice es madre de las rameras. Quiere decir, hermanos, de que esta mujer, de la cual habla el libro de Apocalipsis, también tiene hijas que hacen lo mismo que ella. Aman a Dios en apariencia, pero hacen abominación. Las iglesias, hermanos, en verdad han apostatado. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. No hay otro poder político religioso que haya matado tanto. Estaba analizando, investigando cuánta gente. Yo les había dicho que habían sido 50. Algunos dicen que más de 80 millones de personas murieron en manos de la Iglesia Católica Apostólica Romana durante la Edad Media, Edad Oscura o Edad de Oscurantismo. En la mayoría de los países, o en este caso en los países más católicos, te vas a España, te vas a México, te vas a Sudamérica, vas a encontrar que por lo general tienen algún museo que tiene que ver con la Inquisición. A mi esposa y a mí nos tocó ir a Zacatecas y ahí vimos un museo. Y ahí están los instrumentos que utilizaban para estirar a la gente. Las estiraban y las destrozaban, hermanos. Les ponían un caballo amarrado por los 4 extremos y los hacían andar a los caballos hasta que reventaran a la gente. Quiero decirles, hermanos, que en verdad es tremendo lo que hizo este poder religioso. La visita del Papa que ha venido en América es con la intención y el propósito de atraer a la gente de nuevo. Sí. Por tanto escándalo que se hace. Exactamente. Y lo curioso es que Francisco dijo, por favor no guarde rencor por las cosas que ha hecho la iglesia. Ya es tiempo de olvidar. Olvidar nada. Dirían en mi tierra, olvidar mangos. ¿Qué quiere decir con eso? Cuernos, ¿verdad? Olvidar cuernos, dicen. No voy a olvidar. La historia no olvida, hermanos, porque lo que se hizo se va a repetir. Por lo tanto, la marca de la bestia está en este sistema político religioso que dice amar a Dios y no lo ama. Que se ha embriagado y ha embriagado a las naciones con sus doctrinas. Y de eso vamos a seguir hablando en la siguiente edición. Doctrinas que han traído como resultado que mucha gente vive en el error y mueran en el error. Por lo tanto, les digo, ¿creen que es necesario estudiar este tema? ¿Creen que es necesario saber lo que viene a este mundo? Es necesario. Y aquellos que están escuchándonos en internet, que están escuchándonos a través de la red, amigos, hermanos, esta es una realidad. Tenemos nosotros que en verdad abrir los ojos. He conocido personas que hablan sobre este tema, pero te hablan de una manera tan bonita, que dicen, oh hermano, esto ya pasó en el pasado, hermano, esto no va a pasar, esto va a ser para después de la tribulación. La tribulación es ahora.
Muy pronto vendrá, hermanos, momentos difíciles para el pueblo de Dios. Momentos difíciles vienen para el pueblo de Dios, aquellos que son fieles. Y al final del tiempo solamente hay dos grupos. La Biblia lo dice, y ahí lo dice Apocalipsis 13, que la bestia sigue a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No hay de otra. Y querido amigo y hermano que me están escuchando, solamente hay dos grupos. Habrá dos grupos. Aquellos que aman a Dios y guardan sus mandamientos, y aquellos que no los guardan. Aquellos que digan, no, sí, pero yo guardo otros que me han enseñado en la iglesia. Pues no son. Busca lo que está en la Biblia. Y el problema del diablo es asunto de adoración. Y en ese asunto de adoración está en juego un día, el día de adoración. Y ese día de adoración es el que está en la Biblia. Satanás sabe de que él puede, fíjense, a Satanás no le funcionó la persecución. Y como no le funcionó la persecución, dijo, vamos entonces a meter error en la doctrina. Y lo ha metido. Y nuevamente está engañando a las masas. El plan de unión de las iglesias es un plan ya prácticamente concretado, hermanos. Las iglesias se están uniendo para rendirle culto al jefe de la Iglesia Católica. Y dice por ahí el libro Conflicto de los Siglos que cuando el protestantismo se una junto con el poder civil, con el gobierno, se habrá dado la imagen de la bestia y como resultado la marca. ¿Cuál es la marca entonces? 666. El 666 es seguir ese sistema religioso donde está engañada la gente. Y está en todos los aspectos de la vida del ser humano. No es un solo aspecto. Pero el punto focal se va a ver en algo externo. Aquellos que adoran a Dios en el día de reposo que Él estableció y aquellos que no adoran a Dios, que creen adorarlo, pero lo adoran en el día falso, en el día del sol o Sunday. Hay mucho que hablar. Que Dios nos bendiga. Y quiere el Señor que nosotros seamos de aquellos que son fieles y que han de entrar por las puertas de la gran ciudad de Dios, con la cabeza en alto, por haber servido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiere el Señor que tú y yo aprendamos hoy a rendirnos a Él, porque los días que vienen son días difíciles. Prepárate, porque Cristo viene pronto. Que Dios le bendiga. Vamos a ponernos de pie, concluir con el último canto. Hay quien vela mis pisadas en la sombra y en la luz, por las sendas escarpadas me acompañará Jesús, por los valles, por los montes, me lleva su bondad. Miro yo los horizontes de una nueva claridad. Hay quien vela mis pisadas y mi senda trazará. A las célicas moradas es Jesús quien me guiará. Hay contacto que me explica la presencia del Señor. Él mis penas santifica y me libra del temor. Cristo con su mano herida protección me puede dar.
Cuando cruzo de la vida, inquieto y fiero mar, hay quien vela mis pisadas y mi senda trazará. A las célicas moradas es Jesús quien me guiará. Tengo amigo fiel y amante, de infinita compasión, que confiere paz constante trito corazón. En su amor hay eficacia, es amigo siempre fiel. Hay en él verdad y gracia, es mi escudo y mi broquel. Hay quien vela mis pisadas y mi senda trazará. A las célicas moradas es Jesús quien me guiará. Oremos. Gracias te damos, amado Padre, por tu amor y cuidado, porque tú, Señor, nos adviertes acerca de todo aquel sistema que trae como resultado el adorar a un falso día, el adorar, Señor, aun cuando se diga que es en tu nombre y no está dentro de aquello que tú has establecido en tu palabra. Gracias porque tú nos adviertes, Señor, de que va a haber falsos profetas, de que va a haber, Señor, engaños bien sutiles, aun cuando se mencionen tu nombre. Pedimos, Señor, que tú nos prepares para los últimos ataques que el enemigo ha de lanzar en contra de tu pueblo, que nos permita ser fieles y estar firmes para el día cuando tú vengas. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Feliz sábado.